Listo, y porfa me confirman que me escuchan y también que miran mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Todo bien, todo correcto. Vale. Eh, Muy bien, muchachos. Entonces vamos a mirar por acá. Ahí les estoy compartiendo una presentación en PowerPoint, la cual inicia pues con un nombrecito que dice OpenGL, ¿cierto? ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Qué cosa, Algo. profe? ¿Cómo? A ver, muchachos. Tu micrófono, César. No te escucho. A ver, espera un momento. Ahí ya. Dime, Juan. Creo que yo sí he escuchado más o menos de esa OpenGL, que es como un motor gráfico, algo así es, ¿no? Para desarrollar contenido en 2D o 3D. Exactamente. ¿Alguien más de pronto ha escuchado algo sobre OpenGL? No, profe. Vale. Bueno, en esencia, OpenGL, sí, como lo dice Juan, es una biblioteca gráfica. Sus siglas son Open Graphics Library. De ahí pues que les hago la traducción que dice que es una biblioteca de gráficos abierta, ¿no? Es una biblioteca de tipo open source. Entonces ahí pueden observar ustedes pues que vamos a tener el uso, ¿cierto?, de los recursos. Entonces, acuérdense ustedes que yo les mencionaba que nosotros en la programación no decimos librerías, sino bibliotecas, ¿cierto? Y era algo de lo que yo les hacía algo de hincapié en todas las clases. Porque en esencia las bibliotecas nos brindan un conjunto de recursos que nosotros vamos a poder utilizarlos. En ese orden de ideas, eh, podemos hacer uso de esos elementos. Y OpenGL pues, es una biblioteca muy amplia y muy conocida e implementada en el mundo del desarrollo del software cuando se trabaja con elementos gráficos. Acuérdense de estas siglas, ¿no? OGL, Open Graphics Library. Miren, aquí podemos observar algunos de los ejemplos de OpenGL. Yo en la clase de ayer pues les hablaba un poco de lo que íbamos a trabajar en la asignatura. Aquí pues les muestro algunas de las aplicaciones o de los usos de esta biblioteca de OpenGL y miren que es utilizada o puede ser utilizada para modelamiento a diferentes niveles. Por ejemplo, ahí está una película muy conocida, ¿cierto? Que es Monsters Inc. Que pues todos esos modelos se los puede hacer a través de un software de modelamiento que muy probablemente va a utilizar la biblioteca OpenGL. Nosotros, lastimosamente, pues por el tiempo, no vamos a llegar a crear, digamos, una escena siquiera de Monsters Inc. Pero sí vamos a procurar alcanzar a manipular objetos y modelos 3D. Así como ustedes observan, por ejemplo, en la imagen de la parte izquierda, observan como una carita de un mono, ¿cierto? Esos modelos los podemos llegar nosotros a manipular. Depende cómo nos vaya en el tiempo, pero sí vamos a crearlos. ¿Cómo así, profe? ¿No es más fácil utilizarlos y manipularlos que crearlos? Sí, pero pues obviamente nosotros vamos a crear unos modelos no tan elaborados como los que observan ahí. Lo que les decía el día de ayer, por ejemplo, puede que creemos una nevera que pues, no tiene gran complejidad en cuanto a elementos 3D, ¿cierto?
Por ejemplo, una nevera pues es un rectángulo prácticamente con una textura. Entonces sí vamos a alcanzar a manipularlos. En Google SketchUp vamos a crear nuestros modelos y vamos a mirar que los podremos exportar. Muy bien. Entonces, ¿qué es OpenGL? OpenGL, como les decía, es una biblioteca, es una API. Una API que busca brindar muchas funcionalidades, es decir, si ustedes observan ahí, hay como una arquitectura de Internet, ¿cierto? Que la arquitectura de Internet, ¿cómo se suele conocer? ¿Cómo suele denominarse esa arquitectura? ¿No se acuerdan? ¿Oh, No, profe? no recuerdo. El, Arquitectura de internet, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? suele Físico, llamarse... información. ¿Cómo, cómo? Físico, información y protocolo. Algo así. Ah, bueno, ese ya es en telemática, no, pero más sencillo. Sería cliente-servidor, ¿cierto? Esa es la arquitectura más típica Eso. que encontramos en Internet. Y OpenGL tiene como un modelo muy similar, cliente-servidor. Es decir, miren que por aquí, bueno, yo voy a rayar un poquito la diapositiva para que la podamos mirar. Miren que por aquí nosotros tenemos como clientes, ¿cierto? Clientes que hacen solicitudes a esto de aquí, en donde esta nube que observamos acá viene a ser nuestra biblioteca gráfica. Profe, pero ¿cómo así? Si estamos hablando de gráficos, no de datos. ¿Qué pasa? Resulta que un cliente, por ejemplo, ahora voy a señalar este de acá, puede decirle, grafíqueme, o dígale a la tarjeta de video que me grafique lo siguiente. Él le dice aquí a la biblioteca, y la biblioteca allá verá cómo lo hace. ¿Listo? El cliente lo único que le pide es, o le dice qué debe hacer, y la biblioteca es quien decide cómo lo hace. Y así podemos tener muchos clientes. Ahorita vamos a mirar algo que de pronto a ustedes les sucedió cuando instalaban juegos en el Profe, computador. ¿Sí? ese no es similar como al Bootstrap. No, no. Bootstrap es una Ah, biblioteca de componentes, ajá. mientras que OpenGL trabaja más a nivel de hardware. No es una biblioteca de componentes, sino una biblioteca de interpretación y generación de gráficos. Bueno, A ver, por acá me preguntan. Bueno, Mayra me está preguntando que si iniciamos. Listo. Entonces, así como les digo, va a nivel de hardware. ¿Listo? Resulta que, y ahorita lo vamos a ver un poquito más detallado. Resulta que hay un lío con el hardware. No sé si ustedes se acuerden por allá cuando les tocó programar en Assembler. Primero, ¿les tocó programar en Assembler? Más o menos, Sí, profe. profe, sí, sí. De pronto Engler sí, ya estoy grabando la clase. Eso, por allá en Assembler para sacar un dato en pantalla tocaba ejecutar una gran cantidad de interrupciones, ¿cierto? O cuando ustedes hacían el Arduino, que para prender un LED, simplemente un LED tocaba hacer una serie de código y no era tan sencillo, ¿cierto? A pesar de que la operación parecía ser simple, no era tan simple realizarla a nivel de hardware. Imagínense ahora cuando hablamos de miles de LEDs que componen las pantallas LCD, o cuando hablamos de miles de millones de píxeles que deben controlarse, ¿cierto? Y ustedes lo han experimentado, a veces han intentado instalar juegos y les dice que no tienen tarjeta de video o que el procesador es incompatible, etc. En ese caso es donde entra a trabajar OpenGL, porque ya no se hace una interacción directa con el hardware, ya vamos a ver. Y además, incluso algunos de los juegos suelen requerir OpenGL como un prerequisito. Entonces, bueno,
ahí vamos a comprender que estos clientes pues, pueden ser diferentes programas corriendo sobre una máquina, los cuales necesitan una interpretación gráfica. Y esa interpretación gráfica la da la biblioteca. Entonces el cliente le dice, vea, y lo vamos a hacer nosotros aquí. Vamos a hacer un programita en Java que le va a decir a OpenGL, hágame tal cosa, y él lo va a hacer. Nosotros simplemente le vamos a decir qué es lo que va a hacer. No vamos a necesitar o no vamos a escribir código más detallado. Solamente eso, y él lo va a hacer. ¿Listo? Bueno, es que Daira creo que... ¿Mayra o Daira? Mayra me está escribiendo para que no se puede conectar. Listo. Entonces, eso es lo que quiero que comprendamos, que OpenGL es una biblioteca dispuesta para diferentes clientes. Ahora vamos a ver por acá. ¿Qué observan ahí? ¿Qué notan de raro en esa imagen, muchachos? Que olas en varios idiomas, que representa varias culturas del mundo, que es colorida y como que están conectadas entre sí. Eso veo. Eso. ¿Qué más observan? ¿No? ¿No observan nada más? Bueno, en esencia sí. Miren, Que hay modelos en 3D y 2D, ¿no? también, ¿O no? más o menos, sí, como se intenta dar como una sensación de 3D Sí, en por una el capa globito. 2D. Ujú. Muy bien. En esencia lo que quiero que noten ahí es que en efecto hay un saludo escrito en diferentes idiomas y esos diferentes idiomas corresponden a diferentes culturas. ¿A qué vengo con eso? Resulta que para nosotros, ¿cómo escriben ustedes un mensaje en consola? ¿O cómo lanzan un mensaje en consola? ¿Qué instrucción utilizan para sacar un mensaje en consola? Slats N era algo así, ¿no? Eso, por ahí tenemos el Es que hay system.out. diferentes ¿Diferentes qué? para sacar un mensaje en consola dependiendo del lenguaje, ¿no? Ajá, esa era la respuesta. Depende, depende del lenguaje. Y eso es lo que quiero que miren también en esta imagen. Miren que el mismo saludo está escrito diferente dependiendo del idioma. ¿Y qué tiene que ver eso con OpenGL? Resulta que nosotros desde programación podemos requerir diferentes necesidades de graficación. Entonces, si yo escribo un programa en C y quiero representar, supongamos, una casita en 2D, y lo hago directamente, me toca escribir las instrucciones para cada uno de los puntos o líneas que yo esté graficando. Si luego quiero hacer lo mismo en Java, me toca hacer lo mismo en código nativo de Java. Si quiero hacer lo mismo en C Sharp o en Python, etcétera, me tocaría hacer lo mismo, pero ahí es donde entra OpenGL. OpenGL le dice, no, no se preocupe. Usted escriba su saludo, escriba su instrucción, haciendo uso de una de mis funciones. Por aquí. Haga uso de una de mis funciones dispuestas en la biblioteca para su lenguaje. Pero me la envía y yo me encargo ya de representar en la pantalla esto que usted me está pidiendo. No importa el lenguaje, lo que importa es tener implementada la biblioteca. Y de esa manera, si usted comprende el funcionamiento de la biblioteca, y vamos a anotarlo nosotros cuando hagamos nuestro ejercicio en Java, si usted comprende el funcionamiento de la biblioteca en un lenguaje, lo va a poder utilizar en cualquier otro lenguaje, sin problema, siempre y cuando la biblioteca esté disponible. ¿Listo? ¿Cómo así? Vamos bueno, voy a colocar por aquí una diapositiva
en blanco. Voy a colocar una diapositiva en blanco para explicarles un poquito mejor esa parte. Listo, entonces, ¿cómo así? Resulta que nosotros tenemos nuestro computador, ¿cierto? Entonces por aquí está nuestra CPU. Esta es nuestra CPU, ahí es donde nosotros vamos a instalar el juego. ¿Qué pasa si el juego está escrito en C? En C++, digo. Si el juego está escrito en C++, entonces nosotros necesitaríamos tener instalado el compilador de C++ para que pueda ejecutarse ese juego. ¿Qué pasa si ese juego está escrito en otro lenguaje? Si está escrito en Java, digamos. Entonces necesitamos tener también el JRE y todo el entorno para que pueda ser ejecutado. Pero ¿qué pasa si estos dos se mantienen en el mismo lenguaje y hacen el intento de graficar? Entonces por aquí va a haber unas instrucciones, que estas instrucciones van a entrar a la tarjeta de video, ¿cierto? Y si la tarjeta de video tiene la capacidad de interpretar esas instrucciones, entonces mostrará en pantalla los gráficos. Mostrará por allá la casita en la pantalla. Bueno, ahí perdonarán mi talento para dibujar. Que sea una chocita así. Listo. ¿Pero por qué? Porque está escrito en C y la tarjeta de video sí tiene la capacidad de escribir en C. Pero llega este señor en Java y le dice, ah, vea, yo necesito que me grafique esto de acá. Pero en ese momento yo no puedo interpretar ese código porque yo, que soy la tarjeta de video, interpreto código en C. Entonces, ¿qué pasa? Me tocaría escribir este programa en C. Algo que no es muy práctico, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué dice OpenGL? Tranquilo, usted no se preocupe. Usted escriba su código en el lenguaje que quiera. Voy a colocar el lenguaje X. Usted está escribiendo su código en el lenguaje X. Pero haga uso de la biblioteca. Entonces usted implementa en su código la biblioteca OpenGL o GL. Y todas las funciones de gráficos usted las va a escribir haciendo uso de la biblioteca. Entonces aquí va a escribir sus instrucciones. Si quiere dibujar un círculo, por ejemplo, va a utilizar la función de dibujar círculos de OpenGL. Y la biblioteca ya va a decirle, ah bueno, yo me entiendo con la tarjeta de video. Escriba en el lenguaje que usted quiera, pero haga uso de la biblioteca y yo me entiendo con la tarjeta de video. Y si tengo otro programa, entonces, bueno, este programa en Java dijo, ah, bueno, como no puedo trabajar en Java directamente, pues voy a hacer uso de la tarjeta de la biblioteca de OpenGL. La implemento, hago uso y miren. Miren que ahí tengo otro cliente para la biblioteca. Otro cliente para la biblioteca. Y la biblioteca se encarga de hablar con la tarjeta de video y la tarjeta de video pues ya renderiza los gráficos. ¿Está clara esa parte? Sí, profe. Una preguntita. Dime. Ese programa, OpenGL es Sí. OpenGL. Sí, ¿hasta cuántos idiomas o lenguajes de programación abarca o cuántos tiene? ¿Todos o una cantidad limitada? Muy bien, yo creo que todos no lo podríamos asegurar, porque pues existen muchísimos lenguajes, pero ya vamos a mirar que lo que se descarga es un componente para la biblioteca. Es decir, nosotros estamos trabajando en nuestro Java normalito. Lo que hacemos es descargar la biblioteca de OpenGL y la implementamos en Java. Si estamos trabajando, por ejemplo, en C#, descargaríamos la biblioteca de C# y seguimos trabajando, es decir, la biblioteca OpenGL en C# y seguimos trabajando en nuestro C# haciendo uso de OpenGL. Resulta que, miremoslo así, voy a agregar, bueno, aquí voy a hacer el dibujito. Miremoslo así, nosotros tenemos nuestro software o nuestro lenguaje. Este supongan ustedes que es Java. Listo, este es Java. Y resulta que cuando yo necesito hacer cálculos, ¿cierto? De
de cosenos, de tangentes, de funciones trigonométricas, yo utilizo la biblioteca mat. Entonces llego y le pego este ladrillito a mi programa y por allá lo hago con un import, ¿cierto? Resulta que si yo quiero ahora utilizar una ventana, entonces importo la clase JFrame o frame. Le pego esa biblioteca a mi programa. Y si yo quiero trabajar con OpenGL, entonces descargo la biblioteca y la agrego a mi programa. Esto con diferentes lenguajes. No tengo certeza con cuáles tanto, pero ya podemos entrar a verificar la documentación de OpenGL para mirar en qué tantos lenguajes está disponible. ¿Listo? Pero lo que se agrega es este componente de aquí, estico. Por eso se llama biblioteca, porque nosotros la acoplamos. Algo así como el Bootstrap. Nosotros el Bootstrap lo podemos acoplar para trabajar con PHP o con Angular, ¿cierto? O con, no sé, con React, etcétera. Bootstrap lo podemos acoplar así porque es una biblioteca que la podemos agregar a nuestros elementos. Lo mismo pasa con OpenGL, es una biblioteca, solo que son bibliotecas con finalidades diferentes. La de acá es para entenderse con la tarjeta de video sin hablar con la tarjeta de video. Es un traductor, hagan de cuenta. Usted le habla en el lenguaje que prefiera. Si el traductor pues está disponible, si la biblioteca está disponible para ese lenguaje, simplemente hace la traducción y allá se entiende. ¿Listo? Imagínense que ustedes van no sé, a Alemania y resulta que usted quiere comprar algo muy específico, quiere comprar un pan de queso, pero no sabe cómo pedir pan de queso en alemán, ¿cierto? Entonces usted necesita de alguien que le ayude a traducir esa solicitud hacia la tienda o la panadería alemana. Eso es OpenGL, es un traductor. Así diciéndolo pues como en palabras sencillas. Pero es una herramienta que se encarga de hablar con un cliente de más alto nivel para informarle a un destino, que es la tarjeta de video, que ya es a nivel de hardware. ¿Listo? ¿Sí es claro? Sí, profe, sí es claro. Perfecto. Muy bien. Entonces también podemos encontrar que OpenGL, miren ahí, ¿qué diferencia encuentran? En que el uno está como que más pixelado, como que más de baja calidad, y el otro ya tiene una mejor calidad. Lo gráfico, obviamente. Exactamente. Ajá. El uno es como una versión ochentera, ¿cierto? De un personaje de un videojuego que se lo mira un poco menos, con menos resolución, mientras que el de la derecha se lo observa con mucha más resolución. Y esto es algo que nos permite hacer OpenGL. ¿Por qué razón? Porque al ser OpenGL una biblioteca especializada en interactuar con la tarjeta de video, hay algoritmos de optimización para representar esos gráficos. Es decir, si nosotros quisiéramos decirle a la tarjeta, lo que hablábamos hace un rato, decirle a la tarjeta de video que nos muestre una casita, como nos toca programar línea por línea, punto por punto y vértice por vértice de la casita, quizás no nos quede tan precisa como si le dijéramos a la biblioteca dibújeme un triángulo para el techo, un cuadrado para las paredes, dentro de ese cuadrado otros cuadrados para las ventanas, ¿cierto? Esos métodos ya están. Si le digo colóqueme la textura o colóqueme esta imagen en las ventanas, eso ya está, va a quedar mucho más definido y mucho mejor construido ese elemento que hace uso de la biblioteca, porque ahorramos tiempo, ya están hechas las cosas. ¿Sí? Miren que ahí podemos observar ese ejemplo, ahí está Magda. Por eso les he puesto pues esta imagen, para que observemos cómo podríamos notar la diferencia de trabajar a pie, digámoslo así, que ir en bus. Y ahora, ¿qué pasa? OpenGL sirve para trabajar en diferentes sistemas operativos, así como me sirve a mí
para utilizarla con diferentes lenguajes, también me sirve para trabajar en diferentes sistemas operativos. Y ahí venimos a un punto trascendental en la historia. Resulta que nosotros en Windows instalamos algo que se llaman los drivers, ¿cierto? Los controladores. Y esos controladores lo que hacen es permitir que el sistema operativo interactúe con el hardware directamente. Es como un punto intermedio. Y muchas veces para un sistema operativo X o Y no suele estar disponible el driver o una versión incompatible o etcétera, etcétera, etcétera. Imagínense ahora si nosotros le decimos, además de escribir nuestro programa en C, tenemos que entendernos con diferentes drivers por la diferencia de sistemas operativos. Más complejo aún, ¿cierto? Y ahí es donde aparece nuevamente la importancia de la biblioteca de OpenGL. Nosotros nos despreocupamos de eso ya. OpenGL va a ser el encargado de trabajar y de interactuar con los diferentes sistemas operativos. Miren que ahí está Mac, Linux, Windows, iOS y Android. E incluso en los dispositivos móviles ya está la biblioteca. Ese era uno de los ejercicios que yo realizaba, pero pues por la limitación en recursos les comentaba que no lo vamos a poder desarrollar. Sin embargo, pues les mostraré. Ayer les mostré, ¿no? Unas imagencitas de Android. A ver, creo que las tengo por aquí. Estas, por ejemplo, estas son de un círculo dibujado con OpenGL en un celular. Acá tenemos un cuadrado dibujado con OpenGL también en un celular. Y pues esta diferencia de sistemas operativos no solamente va a lo computacional. ¿Ustedes cuándo han tenido más interacción o han aprendido cosas sobre las tarjetas de video y todo eso? ¿En qué casos? ¿O por qué razones? Cuando tiene que instalar un juego nuevo, profe, ahí. Ajá, exactamente. Cuando tenemos que instalar juegos o hacemos ese tipo, casi siempre es relacionado con juegos. Y es por eso que OpenGL no solamente se queda en los sistemas computacionales, sino que también aparece en sistemas operativos como el de PlayStation. Además, eh, OpenGL pues es una creación de todas estas compañías. Resulta que aquí observamos nosotros, observamos potencias, ¿cierto? Potencias de la computación. Quizás algunos de ellos ustedes pues ya no los alcanzaron a conocer. Por ejemplo, Sun Microsystems. Intel aún existe. Mac también. Compaq ya fue desapareciendo. De pronto lo alcanzaron a escuchar ustedes. Microsoft, IBM y Silicon Graphics Computer System. Ellos, todas estas empresas, nacieron en Silicon Valley, ¿cierto? Y al tener esa diferencia de trabajo, miren que ahí observamos, por ejemplo, IBM. Cuando observan IBM, ¿qué se les viene a la cabeza? Fue porque fue una empresa de desarrollo de computadores como... Y fue una de las pioneras, profe, y creo que creó una máquina como de ajedrez, profe, si no estoy Ya, mal. ajá. ¿Qué otra cosa se les viene a su mente? Así, una imagen que se les venga a la mente cuando escuchan la palabra IBM. Steve Jobs, Bill Gates, no, Ya. una época, profe. Ujú. Y casi siempre cuando pensamos en ese tipo de empresas, sobre todo en IBM, se viene a la mente hardware, ¿cierto? Componentes físicos. ¿Por qué razón está ahí? Porque ese fue el problema que dio nacimiento a OpenGL. Porque Microsoft escribía para el hardware de IBM y cuando IBM cambiaba algo de hardware, tenía que Microsoft también acoplar sus sentencias. Apple escribía para su propio hardware, Sun también escribía para diferentes tipos de hardware, Intel producía su propio hardware, entonces, ¿cómo graficamos entre todos de una misma forma? Con una biblioteca denominada OpenGL, que fue un proyecto iniciado por todos ellos participaron. Ah, bueno, no, aquí se me fue.
Me quedó esto de aquí. Bueno, todas las empresas que ustedes observan en pantalla hicieron parte del proyecto, dieron nacimiento a OpenGL, pero en últimas quedó propiedad o fue liderado, digamos que es el socio mayorista, esta empresa de aquí, Silicon Graphics Computer Systems. ¿Listo? Por eso cuando miremos OpenGL, casi siempre en la documentación va a aparecer esta empresa. Silicon Graphics Open Systems, Computer Systems, perdón. Y miren que nace desde una dificultad en hardware, para poderse entender entre todos, lo que les mostraba, los diferentes lenguajes, los diferentes entornos, diferentes tarjetas de video. Ustedes más que nadie con lo de los juegos, justamente, se han dado cuenta que a veces en un computador funciona diferente un juego que en otro. Y es justamente por las diferencias en tarjetas de video, pero funciona, ¿sí? Porque muchos de esos software implementan esa biblioteca, OpenGL. Algunos otros no lo hacen, pero implementan bibliotecas similares. Y vamos a mirar algunas de ellas. Es utilizado. ¿Alguien ha visto esa sigla? CAD, CAD. ¿Han visto esa sigla? Ni idea. Bueno, y ahí miramos también una maquinita, ¿cierto? Una máquina que está como en un espacio tridimensional. AutoCAD, sí. AutoCAD, ajá, esa sigla, y si se han fijado, AutoCAD casi siempre suele venir esas letras CAD en mayúscula. Es porque eso significa algo, que es Computer Assistant Design, es decir, diseño asistido por computadora. ¿Por qué? Porque son herramientas que nos permiten modelar elementos del mundo real en 3 dimensiones, pero en un computador, con el fin de producir elementos ajustados a las necesidades. Miren que ahí, por ejemplo, parece que fuera como un émbolo, ¿cierto? Que está diseñado en una herramienta CAD, en una herramienta de diseño asistido por computadora. Y eso lo podemos hacer también haciendo uso de la biblioteca OpenGL. ¿Qué otras cosas podemos hacer? También podemos ver que OpenGL es utilizada en realidad virtual. Cuando nos colocamos inmersos en un mundo virtual e interactuamos con ese mundo virtual. En simuladores, por ejemplo, es muy utilizado OpenGL. Esta creo que es una captura del Flight Simulator de Microsoft, no recuerdo muy bien. Pero por la capacidad en gráficos es muy utilizada esa biblioteca. Aunque Microsoft también tiene un dilema por ahí, que ya lo vamos a ver más adelante. En esencia, miren que casi todo, la industria de los juegos es una industria que mueve muchísimo dinero, y también la industria del diseño de elementos a través del computador. Vamos a mirar entonces un poquito más en concreto la historia de OpenGL. Y ahí es donde les digo que aparece algo controversial de Microsoft, que ustedes de pronto lo hayan visto y hayan tenido conflictos con ese elemento que miramos abajo. Si lo miran, DirectX. ¿Han tenido algún conflicto con DirectX? ¿No? Bueno, resulta que estas dos, OpenGL y DirectX, son bibliotecas de gráficos. En este caso, OpenGL pues ya conocemos que es una biblioteca abierta, mientras que DirectX es una biblioteca de Microsoft, exclusiva, creada por ellos mismos. Y hay como una rencilla, digámoslo así, porque Microsoft pues, a pesar de que permite la ejecución de OpenGL sobre su sistema operativo, algunos juegos, yo me acuerdo por ejemplo Halo, que es de Microsoft, me pedía, cuando yo estaba en el colegio, me pedía
instalar DirectX y eso era una pelea complejísima porque mi computador pues no era tan capaz y me daba muchos pereques con DirectX, tanto así que llegué a quemar la board en alguna ocasión. Pero esa es como una pelea casada, digámoslo así, entre OpenGL y DirectX. Sin embargo, las dos también pueden coexistir. Es probable que usted en su computador tenga las dos bibliotecas, tanto OpenGL como DirectX. Hay algunas características y elementos de la arquitectura que, para continuar el hilo, pues las vamos a dejar pendientes y enseguida, una vez finalicemos esta presentación, vamos a mirarlas con un poquito de detalle. No mucha minucia, pero sí algo de detalle. ¿Hasta ahí tienen preguntas, muchachos? Muchachos, ¿me escuchan? ¿O estoy hablando solito? Estaba muy poco en lo que es los gráficos, ¿no? Pero sí me interesante, hay que mirar qué tanto se puede aprender, pues. Ya, muy bien. ¿Tienen alguna duda, muchachos? ¿O comentario también? Hasta el momento. No, por mi parte no, casi la mayoría Profe, para mí. Ya. Sí, alguien iba a profe, una participar. pregunta. Dime. Profe, la clase está quedando grabada porque se me cae bastante la señal a cada rato. Sí, sí está siendo grabado. Ah, listo, profe. Listo. Bueno, muchachos, entonces, listo. Aquí vamos a mirar algo adicional. Como les digo, vamos a dejar pendientes esos dos temitas que ya en una siguiente presentación que va después de esta vamos a abordar. Pero vamos a mirar entonces todo eso. Miren que hemos venido hablando de gráficos, siempre hablando de gráficos. Y vamos a mirar cómo es que se componen esos gráficos. Y para ello existen algo que se llaman las primitivas. Ustedes, por ejemplo, mejor dicho, ¿qué se imaginan cuando hablamos de las primitivas? El origen de algo, profe, como que el primero o la piedra angular, algo así. Exactamente, ajá. ¿Quién más que se imagina cuando hablamos de primitivas? Pues yo creo que es algo esencial, que sí, pues fue como que el inicio de algo. El inicio de algo, muy bien, excelente. Esa definición está muy buena. Y en esencia es eso, muchachos. Cuando hablamos de primitivas, hacemos referencia a la esencia de todo. Así como nosotros tenemos los tipos de datos primitivos, ¿cierto? Que tenemos int, short, boolean, char, string. Bueno, el string ya no está en primitiva, ¿cierto? Pero tenemos unos tipos de datos primitivos. ¿Por qué? Porque esos tipos de datos me permiten componer clases. Todas las clases tienen unos atributos que tienen un tipo de datos, ¿cierto? Resulta que para los gráficos también hay primitivas. ¿Cuál creen que es la primitiva más básica de un gráfico? Ya lo hemos mencionado así rápidamente. Pero ¿cuál creen ustedes que es la primitiva más básica? Digámoslo así, ¿cuál es esa mínima unidad en la que ustedes podrían descomponer un dibujo? Cementos, Segmentos, ¿ya? ¿Quién más? ¿No? ¿No hay nadie más? Bueno, la mínima unidad es un punto.
Nosotros cualquier cosa podemos representarlas con puntos, ¿cierto? Ustedes han visto esas manillitas, ¿no? Unas manillas que suelen tener el símbolos, escudos de los equipos o hasta animalitos plasmados y todos son con unas pepitas que las pepitas son punticos y los puntos van representándome a mi elementos. ¿Qué pasa si yo uno varios puntos? ¿Qué consigo? Una línea, una figura, Una una línea, forma. exactamente. Si yo uno varios puntos en una misma dirección, obtengo una línea, mire. Es otra de las primitivas. Con el punto, yo hago una sucesión de puntos para conseguir una línea. ¿Qué pasa si uno varias líneas? Puedo tener algunos segmentos, ¿cierto? Ahí tengo unidas dos líneas y tengo un ángulo. Y si uno tres líneas, ¿qué tendría? Tendría un triángulo, muchachos. Miren que pasamos de un punto a un triángulo. ¿Por qué? Porque son primitivas. Y si coloco otra línea en ese triángulo, ¿qué tendría? 3 líneas. Si agrego una línea a ese polígono del triángulo. Tendría 2 triángulos entonces. Ah, bueno, sí, sí es viable, sino que si lo vemos como un polígono, tendríamos un cuadrado, ¿cierto? Y si le aumentamos un lado más o una línea más, tendríamos un pentágono, mire. Y acuérdense por allá que nosotros mirábamos ayer que podíamos tener diferentes figuras hasta llegar a los círculos compuestos por líneas, que a la vez las líneas están compuestas por puntos. Entonces miren que a medida de que vamos incrementando líneas o lados, vamos acercándonos más a una figura circular, ¿cierto? Miren que está primero 3 lados el triángulo, luego 4 lados el cuadrado, 5 lados el pentágono, 6 lados hexágono, y así miren que a medida que vamos aumentando lados, aumentando líneas que hacen parte de un polígono, vamos acercando más a una forma circular, ¿cierto? Y partimos de un punto, miren. Y si nosotros vamos componiendo todo ese conjunto de elementos, podemos llegar a un círculo casi perfecto, perfecto al ojo humano. Y si iniciamos a repetir esa circunferencia, ese círculo, si lo iniciamos a repetir en diferentes sentidos, miren que ya iniciaríamos a pasar del 2D a 3D. Este círculo de aquí tiene dos dimensiones nomás. Miren que está X y Y, ¿cierto? Acá está X y aquí está Y. Pero si yo inicio a girarlo, miren lo que va pasando. Lo giro un poquito, tengo esta. Giro un poquito, tengo esta. Giro un poquito, hasta llegar a este gráfico que ya, a pesar de que estemos en una pantalla 2D, se representa una figura 3D. ¿Por qué? Porque partimos de un punto, miren. Unimos varios puntos para obtener un lado. Unimos varios lados para obtener un círculo. Y fuimos replicando el círculo para obtener una esfera. Miren esa composición de los objetos a partir de una primitiva, de la primitiva del punto. ¿Listo? Y podemos llegar a elementos como estos, miren. En este caso estaba con una línea, pues casi que se la mira perfecta, ¿cierto? Y aquí podemos tener diferentes representaciones. Podemos tener un objeto de este tipo, si le agregamos más triángulos en 2D a esa figura 3D, miren que vamos teniendo una aproximación más cercana a una esfera perfecta. ¿Listo? Y esa cantidad de cálculos es soportada pues no solamente por una función, sino por unos software. Software, por ejemplo, el lenguaje en Java, que hace uso de la biblioteca. Que nosotros podemos dibujar con nuestro lenguaje normal. Miren ahí, eso lo podemos hacer sin utilizar OpenGL. Ese triángulo con su cuadrado, la línea, el círculo, lo podemos hacer en Java normal.
También, ya haciendo uso de las bibliotecas, podemos utilizar software como Google SketchUp. Este es el que les mencionaba ayer, para crear modelos. Miren, aquí tenemos un modelo en 3D de una casa. Aquí está al parecer el comedor, están las paredes, miren, la ventana, por acá pareciera ser una piscina, un piano aparentemente. Y esto también lo utilizamos con primitivas. Solo que aquí pues ya nos brinda una herramienta o unas herramientas. Esto es lo que vamos a hacer. Nosotros vamos a trabajar con SketchUp para, para crear nuestros modelos. Y ahí estamos creando nuestros propios modelos en 3D. También existe software como Unity, que ya es un poco más especializado. Miren que aquí tenemos unos modelos más pulidos, pero que en últimas es lo mismo. Es una composición de puntos, de círculos, de líneas. Si ustedes hacen un análisis un poquito más detallado de lo que miran en el computador, de lo que están mirando ahorita, esos son una secuencia de puntos o una secuencia de líneas que conforman circunferencias probablemente. ¿Listo? Y también algo de lo que les hablé ayer, Imprudence, que nos sirve ya para hacer la implementación de esos modelos, pero además la interacción. En Unity también podemos configurar interacciones. En Imprudence podemos configurar interacciones, eh, digámoslo así, como más cercanos a un mundo virtual. Unity es más como a los videojuegos, más próximo a los videojuegos. Mientras que en Imprudence, con OpenSim, podemos acercarnos más a un mundo virtual, a la realidad virtual. Y algo pues que yo les había mencionado ayer es una biblioteca llamada Vuforia, que está implementada sobre Unity, que me permite trabajar con realidad aumentada. ¿Ustedes han jugado Pokémon Go? Sí, profe. Eso, en Pokémon Go ustedes han visto, ¿cierto? Que se Sí. necesita realidad aumentada o hay una función de realidad aumentada. Que lo que hace es representarnos un objeto virtual inmerso en nuestra realidad a través de la cámara del dispositivo. Y aquí les hago una invitación de pronto. Si ustedes tienen chance y memoria, un poquito de memoria en su celular, los invito a que ingresen a este link y ahí les va a pedir una descarga. Se los voy a copiar y les voy a mostrar en mi celular cómo se miraría la descarga. Les voy a enviar este es un APK. Desde el celular deben ingresar para que les descargue un instalador de un programa. Ahí les envié la URL al chat. Les voy a proyectar aquí mi celular. Bueno, ahí lo estoy conectando. Vamos a mirar. A ver. En un momento reviso por aquí algo que me está fallando. Listo. Ah, muy bien, lo enviaron al WhatsApp, me parece mucho mejor. Para que lo puedan trabajar. Es un poquito pesado de pronto. Voy a desconectarlo al conectar nuevamente mi celular. El objetivo es que quiero mostrarles cómo funciona eso de realidad aumentada, cómo sembrarles de pronto la espinita ahí para que lo puedan o lo exploren más, igual si tienen alguna duda. No es que yo sea experto, ¿cierto? En realidad aumentada, pero sí he hecho algunas actividades con realidad aumentada. Miren, ahí yo ya abrí el enlace, les va a abrir este mensaje y pues como es un APK no firmado, me va a aparecer una advertencia. Si dice, este tipo de archivo puede dañar tu dispositivo, quieres descargar el .apk de todas formas,
Y le voy a dar que sí, porque obviamente yo lo hice, sé que no es nada perjudicial. Ahí va a iniciar a descargarme una aplicación. ¿Listo? Es un instalador. Me dice que me restan 3 segundos. Pesa 24 megas. Listo. Y voy a abrirlo. Entonces aquí lo ejecuto. Este es mi celular normal. Me dice, ¿deseas instalar esta aplicación? No requiere accesos especiales. La instalo sin problema. Listo, y esperamos que se termine la instalación. Y le voy a dar abrir. Recuerden que yo ayer les mostré un video, ¿cierto? Un video de un helicóptero. Aquí voy a permitir el acceso de la aplicación a la cámara. También a los archivos, voy a brindarle todos los permisos. Como les digo, yo hice este desarrollo, entonces no hay temor de nada. Listo, y quizás ustedes lo estén escuchando. Ahí les acerco un poquito el micrófono al altavoz de mi celular para que escuchen una lluvia que está inmersa en la aplicación, ¿cierto? ¿Se escucha como un sonido de lluvia? Sí, señor. Y en el monitor, en la pantalla, ustedes están observando la cámara de mi celular. Miren, ahí muevo un poquito la cámara. Ah, rayos, se me desconectó. Miren, ahí se me desconectó el cable. Ya lo vuelvo a conectar. Y quiero que observen lo siguiente. Voy a dejar esto por acá. Listo. Y este por acá. Voy a colocar aquí el patrón que va a reconocer. Y en un Ahora el momento, micrófono César. ya que ese proyecte en mi celular, van a observar que tengo en este momento ya visualizando la aplicación. Miren, ahí está. ¿Solamente funciona en el celular o qué? Miren, Profe. ahí si observan, está, dame un momento que ya te respondo. Uy. No sé por qué se me está moviendo así. Bueno, ahí ustedes pueden observar en un filito, pues alcanzamos a observar el helicóptero, ¿cierto? Que está apareciendo en mi pantalla. Sí. Y creo que si ustedes hicieron ya la descarga de la aplicación, en un momentito les voy a colocar el código en pantalla completa para que ustedes tomen una capturita de pantalla y le envíen al grupo de WhatsApp para mirar cómo es que está funcionando. Ahí está la mano, para que miren que en efecto es algo que está sucediendo en este momento. ¿Listo? Y yo puedo iniciar a interactuar. Yo puedo mirar, por ejemplo, un costado del helicóptero. Miren, ahí roté y estoy interactuando con el helicóptero. Ustedes en su pantalla probablemente lo miren. ¿Listo? Voy a detener en este momento la proyección de mi celular y les voy a colocar en pantalla completa el patrón para que ustedes lo experimenten allá.
¿Listo? Y si gustan, pues envían una capturita de pantalla por WhatsApp y la proyectamos aquí. Ahí los espero de pronto en el grupo. ¿Sí están haciendo el experimento o les queda complicado? Yo estoy tratando de bajar la aplicación, profe, pero el internet no colabora. A mí igual, profe, eso solamente se puede en el celular, diga. No, lo que pasa es que uno de los usos más típicos es en el celular, por la facilidad, ¿no? De tener un código eh, e ir con el dispositivo, así como en Pokémon Go. Uno no va a andar pues con el computador, pero también se puede hacer reconocimiento en el computador. Yo después no lo descargué. Profe, acá ya me lo Bueno, sí, Ya empezó instalación. listo. Les doy un momentico entonces para que experimenten. aquí sí me lo cogen. Listo, ¿puedes enviar una capturita para mirar? Ya le mando. Listo, ahí voy a proyectar por acá en el WhatsApp. Ahí está el, ¿cómo se llama el helicóptero allá en uno de los equipos de ustedes? Y si ustedes interactúan, van a poder moverse, mirar el helicóptero de frente, mirar la parte de derecha, izquierda, y pueden escuchar también cómo suena la lluvia que está ejecutándose en el helicóptero. Eso es algo que se puede hacer. Hay incluso proyectos de grado que trabajan con realidad aumentada. Por ejemplo, en una ocasión miré un proyecto de grado que busca representar los objetos, supongan una naranja, y el estudiante o la persona que está interactuando con la aplicación debe decir el nombre de la fruta, pero en inglés. Entonces, si dice orange, ya el software interpreta ese orange y le muestra la escritura, le muestra una felicitación y pasa al siguiente nivel. ¿Listo? ¿Quieren un poquito más de Profe, a mí tiempo? solamente me sale la cámara nomás, pero no sale nada. De pronto trata de enfocar un poco mejor el patrón que tengo proyectado ahorita en pantalla. Ya lo miré. El helicóptero lo tiene César, por eso no te aparece hoy. No, ya. Te mando el pantallazo. Sí, miren, Pero que está ahí. por acá un compañero nos envía el video también. Ahí lo voy a reproducir. Miren que ahí está el helicóptero afuera de sus pantallas. ¿Cierto? Es algo, a mí personalmente Y suena hasta el agua y todo. exactamente. A mí personalmente me gusta muchísimo el trabajo y la experiencia que da, ¿no? Uno deslumbra. Si quieren yo les envío el, el código. Es decir, este patrón, en ese caso, pues la aplicación sí está creada para que reconozca este patrón. Con otros patrones no va a funcionar porque está justamente para ellos. Se llaman marcadores estos de aquí. Se los voy a enviar y ustedes pues si quieren lo trabajan o lo utilizan en diferentes situaciones para que se diviertan pues un rato. Y ahí pues les compartí lo que es Buforia. Y es muy sencillo, uno piensa que de pronto requiere harto trabajo, pero no, es bastante sencillo. Eso, ahí ya nos envían más capturas de pantalla. Muy bien. Miren que allá abajito de la aplicación dice Buforia, ¿no? Y es justamente porque se hace uso de esa aplicación. Ojalá alcancemos a hacer un ejercicio de esos aquí en clase. Por los recursos, pues igual mirábamos ayer que había compañeros que tenían
que tenían buenos recursos, entonces de pronto alcancemos a hacer un ejercicio experimental al menos de esta parte. Yo los voy orientando. Profe, también nos comparte ese código, ¿no? Sí, la imagen, sí, el marcador. Listo, muchachos, qué pena la interrupción, una llamada inesperada. Ahora me toca recortar el video para que no les salga la conversación. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, señor. Listo. Sí, profe. Sí, ¿Cómo, profe. cómo les fue entonces con el ejercicio? Para ellos no está, muchachos. Ahí tocaría, pero sí se la puede compilar para ellos. No está en el App Store tampoco, puesto que es un desarrollo que hice yo. Entonces yo no lo publiqué, sino que lo subí a un servidor. Listo, entonces miren, ahí les dejo sembrado esa inquietud. Muy bien, eso era lo que les quería mostrar en esta parte. Recuerden que tenemos dos pendientes. Ya les envié también un marcador para que ustedes si quieren hacer la prueba pueden imprimirlo y utilizarlo en cualquier parte de su casa. O también proyectarlo en cualquier pantalla. O hasta dibujarlo y el celular se los va a interpretar. Ahora bien, ¿hay dudas hasta ahí? No, todo bien, todo bien. Listo. Recuerden que dejamos dos temitas por acá pendientes, ¿cierto? Por favor, otra preguntita. ¿Otra figura no hay para sacar otra figura? O sea, Sí. otro código para sacar otra figura. Sí. ¿La puedes compartir? A ver. An- Ya te entendí mejor la pregunta. Pensé que me decía si se puede agregar otras figuras. Sí se puede. No tengo otra aplicación para mostrarles ahorita. En ese caso, pues esa aplicación es demostrativa para sembrarles justamente esa inquietud que la hice con ese patrón, con ese helicóptero y ese sonido. No, en la misma aplicación no tengo más modelos, se llaman esos, más modelos 3D. Solamente tengo ese. Pero obviamente se pueden crear una aplicación con más modelos. Listo. Bueno, teníamos estos dos pendientes, ¿no? Características y arquitectura. Vamos a mirarlos y ya los libero por ahí. Antes de que me olvide, importantísimo muchachos, que para la próxima clase ustedes tengan instalado NetBeans. ¿Listo? Y que hagan un programita sencillo en Java solamente como para probar que está funcionando todo. Mejor dicho, el JRE, el JDK y NetBeans. Con eso vamos a trabajar en la siguiente clase. Yo igual Profe, ¿Sí? profe, disculpe, igual no hace acuerdo para con tiempo empezar a descargar Sí. lo que se necesita. Sí, yo ahora les voy a colocar, es que tengo pendiente enviarles el enlace del curso en COES y ahí les voy a colocar los requisitos y también cuando les comparta los videos en el grupo les voy a colocar la anotación de que instalen esos software. Claro, y si puede hacernos el enlace de dónde descargarlo mucho mejor. Perfecto, listo, yo lo coloco también en la plataforma y se los envío. Muy bien, entonces vamos a abordar esos dos temitas que estaban pendientes. Ya sabemos que es Open Graphics Library, pendientes estaban características de arquitectura. Entonces en la arquitectura les mencionaba que es una arquitectura cliente-servidor, ¿cierto? Ya sabemos dónde se ubica la biblioteca, dónde se ubica cada uno de los clientes. La arquitectura también trabaja de esta forma. ¿Se les hace conocida esa carita feliz que está ahí? ¿No los lleva como por allá a séptimo semestre? ¿Sí estoy proyectando? ¿Sí, no? No, profe, yo realmente no la he visto. Primera vez que vengo a ver esa carita. Muy bien. ¿Alguien de pronto no se acuerda nada de por allá en séptimo en una materia que se llamaba compiladores? Compiladores. Eso lo vimos con el profesor CR7.
Eso no tiene que ver con la arquitectura. Bueno, es arquitectura, ¿no? De los computadores. Más o menos. Bueno, esta es la arquitectura de cómo funciona la biblioteca. Eso que ustedes miran ahí es una máquina de estados, muchachos. ¿Cómo así? Miren que Sí, tenemos, sí, profe, nosotros miramos eso, creo que era como en máquina de pila, algo así. hay una máquina que se llama máquina de Turing, que sirve en compiladores. Eso. Ahí nosotros miramos eso. Ujú. Y ese gráfico que les muestro aquí es un gráfico, no es genérico, es un ejemplo nomás de una máquina de estados. Miren que aquí, si observamos, bueno, voy a utilizar por acá el lápiz. Si observamos, tenemos unos círculos, ¿cierto? Que aquí dice S1 de estado 1, S2 de estado 2, S0 de estado 0. Y tenemos unas flechitas que interconectan esos estados y unos valores en cada una de las flechas. Entonces esas flechitas me dicen a mí, tengo el estado 0, que es el estado inicial. Si como valor tengo 1, entonces el siguiente estado al que paso es el estado 1. Si no, si tengo como valor 0, esos valores pues cambian de interpretación, no puedo darles una interpretación exacta ahorita, porque depende mucho del contexto del problema. Si en lugar de tener 0 tengo, perdón, de tener 1 tengo 0, entonces paso al estado 2, ¿no? Y ahora sí, ¿qué pasa en el estado 2? Si al aplicar este estado sigue en 0, se devuelve a este mismo estado y se mantiene así mientras esté en 0. Si por el contrario, miren, cambia a 1, pasa al estado 1. Y este, si se mantiene en 1, entonces sigue 1, 1, se mantiene aquí. Si no, si cambia de 0, vuelve acá. Miren que esa máquina de estados me va como indicando qué interacciones voy haciendo. Y así es como funciona OpenGL. OpenGL genera una máquina de estados para ir haciendo los gráficos. Para ir graficando cada uno de esos píxeles, cada uno de los puntos, cada uno de los elementos, él genera una máquina de estados. Él trabaja con máquinas de estados, digámoslo así. Tenemos la representación del punto, ¿cierto? De un punto, de una línea, digamos. Si la línea giró, entonces ya la línea va a estar ubicada en el espacio. Acuérdense, no, ustedes apenas van a mirar robótica, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver aquí les va a servir también para robótica. Aquí tenemos, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí en este diagrama, en este plano tridimensional, puede que tengamos así, ¿cierto? Una línea. Esto es X, esto es Y, y esto es Z. Ese es el primer estado. Si yo luego le digo que rote esta línea, es decir, que gire en el eje Y, puede que luego tenga lo siguiente. Que tenga esto. Los ejes los mantenemos igual. X, Y, Z. No se preocupen que aquí no vamos a mirar cálculo ni nada de eso. Sí vamos a aprender las transformaciones, pero no las vamos a ejecutar manualmente. De eso se va a encargar el software. X, Y y Z. Entonces si le digo a esta que se transforme y que gire, posteriormente va a ser esta. Y es la misma línea, solamente que cambió de estado. Este de aquí es el estado 0, es el sub 0. Y cuando le dije que cambie, pasó al estado 1. Ese es 1. Pero es la misma línea, solo que cambió su estado. ¿Y por qué cambió su estado? Porque apliqué una transformación. Y recuerden que hay 3 transformaciones que las vamos a ver un poquito más detalladamente durante el curso, que es translación, rotación y escalamiento. Entonces, así es como funciona, así es como está establecida la arquitectura de OpenGL. Ahora bien, aquí observamos un gráfico un poquito más, como lo digo, un poquito más detallado de los elementos y de cómo funciona OpenGL. Hay una unidad mínima para un gráfico que se llaman los vértices, vértex. Y los vértices tienen una información. Entonces, cuando la compilación del gráfico se produce, lo que se hace es tomar un conjunto de vértices, se los evalúa, ¿listo? Hay 2 caminos, miren, se toma el conjunto de vértices y se muestra una lista de vértices.
Y también entra a jugar parte unos elementos llamados arbolitos. Esto es conceptos nomás. Esto no es que lo vayamos a mirar pues sí los vamos a mirar en acción, pero no los vamos como decir, vamos a analizarlos por dentro. Sino que vamos a saber que existen, que nos están apoyando, sin embargo no vamos a hacer un análisis detallado porque nos llevaría un semestre entero. Ya una vez se hayan evaluado los vértices, entonces se hacen las diferentes operaciones de los vértices y de las primitivas. Miren que aquí ya entran a ser parte las primitivas y los vértices. ¿Para qué? Para lograr un proceso que se llama rasterización. ¿Listo? ¿Qué hace la rasterización? Toma la información de los vértices, toma la información de los píxeles, miren, por aquí están los píxeles, hace las operaciones de los píxeles y de los vértices, ¿para qué? Para hacer una representación por fragmentos. Representa también las texturas, ya vamos a ver lo que es esas texturas, y todo ese conjunto se va a un buffer del frame. Ustedes cuando trabajaban en Java trabajaban con los JFrame, ¿cierto? Y cuando han visto de pronto animaciones o algo así, saben que existen unos frames que son como las fotos, las pequeñas fotos que van componiendo una imagen. Este es el proceso conocido como renderización, que ese sí es más conocido por ustedes. Todo este proceso lo que busca es renderizar ¿qué? Los vértices, que son las mínimas unidades de expresión en la biblioteca. Esos vértices se deben procesar, se debe verificar que todo esté bien. ¿Para qué? Para que posteriormente se tomen los píxeles de la pantalla, se hagan las operaciones, se rastericen y se unan ya tanto los vértices como las texturas. Esto ya lo vamos a comprender un poquito más allá, y de esa forma producir los frames para así lograr la renderización, el render. El render ya es tomar todos los frames con cada una de sus propiedades y mostrar. Ahí está renderizado una imagen o una animación, etc. ¿Listo? Esa es la forma como trabaja OpenGL con su máquina de estados. Bueno, tenemos algunas características. Por ejemplo, lo que es las diferentes visualizaciones en diferentes espacios, ¿cierto? Como les mencionaba, podemos visualizar nuestros elementos en diferentes sistemas operativos, en diferentes plataformas. Lo que es las acciones, es decir, miren que ahí, supongamos, cuando yo hice la rotación de la línea, ¿cierto? La teníamos así y luego la transformamos así. Todos los puntos fueron viéndose afectados, porque a pesar de que esta línea está compuesta por un punto, este tico de aquí, este puntico de aquí, a ese punto yo le apliqué una transformación. Pero como es una composición de puntos, entonces todo el resto de elementos van siendo afectados por esa transformación, puesto que son un mismo elemento, un mismo modelo, en este caso en 2D. Y por último, acuérdense que yo les decía, bueno, por último no, miremos cuántas nos faltan. Bueno, todavía nos quedan algunas. Acuérdense que yo les decía, no importa que usted programe en diferentes lenguajes, lo que importa en realidad es que usted conozca la biblioteca, porque la biblioteca tiene una sintaxis muy parecida. Y esta es la sintaxis típica de las funciones en OpenGL. Miren lo que tenemos aquí. Siempre iniciamos con un prefijo. Mírenlo aquí. Prefijo es este de acá. GL. ¿Listo? Y este lo vamos a ver también cuando escribamos en Java. Luego, la raíz o el método o lo que queremos hacer. Aplicar un color. Luego dice el número de argumentos, que puede que esté como puede que no esté, depende de la función. Aquí 3 argumentos. Luego el tipo de los argumentos, en este caso hay una F. ¿A qué creen que hace referencia la F? Flotante, fondo. Exactamente, a un flotante. Porque esos son los parámetros que vamos a ir. Entonces miren, todas las funciones van a tener esta estructura.
En este caso, pues es una función que me va a decir con qué color voy a trabajar. GL de la biblioteca, la función de color, me dice que va a requerir tres parámetros, que usualmente son en RGB. RGB. Ustedes ya saben que eso es red, green y blue. ¿Listo? Y corresponde a cada uno de estos parámetros. Ya lo vamos a trabajar. Cuando lo trabajemos de pronto queda un poquito más claro. Pero esa es la sintaxis típica de una función de OpenGL. Por ejemplo, tenemos algunos ejemplos aquí. Tenemos algunas primitivas que así es como nosotros las vamos a utilizar y vamos a hacer el experimento en nuestro código. GLPoint dice dibuja los vértices como puntos individuales. GLLines, ahorita les va a sonar a chino, pero los vamos a utilizar en código. Para cada par de vértices, GLLineStrip, ya vamos a mirar qué es. Aquí se las coloco para que conozcamos las primitivas. Están los puntos, están las líneas, está el conjunto de líneas, un ciclo de líneas, un triángulo, un conjunto de triángulos o un agrupamiento de triángulos. ¿Listo? Estas son las primitivas de OpenGL, ya de la biblioteca, con las cuales podemos conformar lo siguiente. Miren lo que les decía. Estos punticos rojos son los vértices. ¿Listo? Son los vértices que decíamos ahí. Y miren que los vértices son los mismos. Aquí está este vértice 0, 3, 2, 1. Y aquí también están los mismos vértices. ¿Sí? En este caso de aquí. Están siempre los mismos vértices. Bueno, aquí cambia. Está el vértice 5. Listo. En esencia, estos punticos rojos son los vértices y va a depender la primitiva con la que nosotros dibujemos, la representación con la que se haga. En este caso, para estos 4 vértices estamos utilizando la primitiva GLPoints. Cuando le digamos dibújeme estos 4 vértices con la primitiva GLPoints, Graphic OpenGL Points, entonces me va a dibujar esto. Si yo le digo en cambio, tómeme estos vértices y dibújelos con la primitiva GLLines, entonces me va a mostrar algo como esto. ¿Listo? Del vértice 0 al vértice 1, del vértice 2 al vértice 3, del vértice 4 al vértice 5, me va a mostrar las líneas. Si le digo, dibújeme los mismos vértices o estos vértices con esta primitiva GLLineStrip, entonces ya me dibuja las líneas, pero miren que termina un vértice e inicia la línea. Termina un vértice e inicia la línea y ya van juntas. En cambio estas iban separadas. Si hiciéramos este mismo vértice con GLLineStrip, sería este de aquí, listo. Como terminó este, va al siguiente. 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 Pero, como no es esa primitiva la que estamos usando, pues se representa de esa manera. Si le decimos GLLineLoop, es lo mismo, miren. Si observan aquí, es lo mismo esto de acá, ¿cierto? Inicia desde aquí, va acá, va aquí, va acá. Es como un line strip, pero como le dice loop, tiene que cerrar el ciclo. Por lo tanto, el punto final lo une con el punto inicial. Si le digo triángulo, entonces de alguna forma con esos 3 vértices me va a hacer un triángulo, porque estoy utilizando esa primitiva. Si le digo cuadrado, entonces con esos vértices me va a hacer un cuadrado de alguna forma. Si le digo polígono, entonces también. Todos esos puntos me van a conformar un polígono. Y así podemos ir mirando triangle strip, por ejemplo, triangle fan, quad strip, etc. Esas son las diferentes primitivas. Entonces, ojo aquí. Resulta que nosotros tenemos 2 elementos esenciales, ¿no? Tenemos los vértices y la primitiva. Según cuántos vértices utilicemos, pues se va a representar algo. Un conjunto de vértices. Lo voy a representar aquí con un corchete. Se va a representar algo, pero depende cuál primitiva utilice. Según la primitiva que yo utilice, es lo que se va a representar. Miren que en este caso luego vamos a utilizar estos vértices para hacer diferentes representaciones con los mismos vértices y vamos cambiando de primitiva para ir mirando cómo afecta la primitiva a esa representación. ¿Listo? ¿Preguntas?
No, profe. Bueno, igual de pronto si no se vayan a asustar que esto lo vamos a mirar mejor en la práctica. Y vamos, entonces, con todo eso, lo que se consigue es esto de aquí. Resulta que nosotros tenemos una realidad, ¿cierto? Una realidad en 3 dimensiones. Pero esa compleja realidad en 3 dimensiones necesitamos hacer un proceso berraquísimo que es visualizar 3 dimensiones en 2 dimensiones. Y eso es una carga computacional altísima. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos una pantalla con alto y ancho, en la cual queremos mostrar elementos en alto, ancho y profundidad. ¿Listo? Y ahí es donde se producen estos elementos y estas son operaciones también que el computador hace internamente. Miren que aquí tengo un cuadrado, un cubo, perdón. Un cubo en 3 dimensiones. Ese cubo en 3 dimensiones va a ser proyectado en 2 dimensiones, que son las que tenemos aquí. Entonces, ¿qué hace el computador internamente para poder proyectarlo? Él identifica cuáles son los vértices que van a estar visibles y cuáles son las áreas que componen esos vértices, las cuales van a estar visibles. Miren que acá nosotros observamos en el cuadro, en el cubo, este lado de aquí, lo observamos. Mientras que acá ya en la representación de la proyección ya no está. Sin embargo, se puede interpretar que es un objeto en 3D. Y hay algo importantísimo que me influye para poder proyectar esto en 3D. Y es justamente esto de aquí. El foco y además este bombillito, que es la iluminación. Si ustedes se han fijado en los videojuegos, las sombras son parte fundamental para poder interpretar un objeto en 3D. Porque si bien nosotros tenemos un plano proyectado, también las sombras nos ayudan a comprender esa proyección. Las sombras nos dan a entender volumen, ¿cierto? Las sombras nos dan a entender movimientos, etcétera, muchas cosas. Entonces miren que para hacer una proyección nosotros necesitamos tomar el objeto en 3D, el computador lo traduce a un plano de proyección, identificando los vértices y aplicando la luz, del elemento y el foco. ¿En qué se diferencia la luz y el foco? Es lo mismo que nos sucede en el planeta Tierra cuando anochece o cuando amanece. Nosotros tenemos una luz y un foco. La luz es el sol, el foco sería nosotros. Cuando la luz está en Asia, es decir, al otro lado del mundo, nosotros como foco que observamos, la noche, ¿cierto? Pero si la luz está junto con el foco, es decir, para nosotros el sol está en América, observamos el día. Entonces miren que el foco es parte fundamental de observar, pero también la luz es parte fundamental. Lo vamos a mirar probablemente cuando lleguemos a la parte de Unity. Y allá cuando lleguemos a la parte de Unity ustedes van a decir, profe, es que yo lo estoy utilizando bien, pero no miro, es que no miro, es porque a veces suelen colocar 2 cámaras, 3 cámaras, 3 focos, digamos así. O no miro nada, no hay nada. Yo lo ejecuto y ya puse todo y no hay nada. Pero en realidad es porque a veces no tienen puesta la luz o la luz está mal direccionada. Entonces por ahí también vamos a experimentar. Y pues ya mirándolo en nuestro plano de Java, resulta que en OpenGL hay unas escenas y esas escenas me convierten o me componen a mí un contexto de visualización. Miren que aquí tenemos una representación, ahí se alcanza a observar un conjunto de líneas, ¿cierto? En un programita. Y ese programa utiliza un sistema de coordenadas, las mismas coordenadas que nosotros tenemos en el espacio X, Y, Z, para representar esto de aquí. Y lo vamos a mirar nosotros también en Java, que vamos a utilizar ese conjunto de coordenadas cuando trabajemos con la biblioteca de Java, más no cuando trabajemos con OpenGL, porque las transformaciones las hace él solo, partiendo de un conjunto de parámetros que nosotros le decimos. Si le decimos rote, entonces va a rotar un conjunto de grados en un eje que nosotros le digamos, más no vamos a necesitar cada una de las coordenadas de estos puntos que tenemos aquí.
Bueno, aquí tenemos, ¿están cansados? ¿Están aburridos? Profe, aburrido, no, cansadito, porque ustedes saben, desde las 7 estoy sentado aquí. Eso que usted nos dio un recesito de 20 minutos, pero igual a esta hora siente ya el peso de las horas Sí, que sentado. ya empieza aunque sea el sueño también, Bueno. el hambre. Sí, cansancio está sentado. Al Bueno, final, lo que ya, pasa ya. es que el proceso que viene, miren que todavía nos faltan unas cositas, ¿no? Este proceso sí quiero que estén un poquito más atentos porque esto lo vamos a hacer nosotros muy bien en SketchUp, por ejemplo, y en los demás. Miren que aquí están las transformaciones y para esto sí quiero que estén un poquito más descansados. Entonces vamos a dejar hasta esta parte de aquí. ¿Listo? Y pues Ya. entiendo que ustedes están acostumbrados a un ritmo de trabajo diferente. Entonces, lo continuamos, esta temática la continuamos en la próxima clase, ¿listo? Por hoy pues dejemos Listo, hasta, profe. Profe. hasta aquí. Profe, Venga, profe. Discúlpenme, cuando me hablan varios no les alcanzo a entender porque creo que se cruzan las voces. sí, profe, era para ver si era posible enviarnos esa diapositiva al grupo. Yo se las voy a compartir en la plataforma. Todo este material se los voy a estar compartiendo en la plataforma. Ya les envío los enlaces. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno muchachos, entonces pues no siendo más, yo ya les envío todo el material, también las instalaciones, tanto de esta asignatura como de seminario de profundización, para que las vayan haciendo en este fin de semana. Las descargas, las instalaciones pues ya vamos haciéndolas en clase. Bueno, profe, gracias. Bueno muchachos, entonces que tengan un buen resto de semana y que estén muy bien. Cualquier cosa me comenta. Bueno, profe. Simplemente Bueno, profe, gracias. Con gusto, que estén muy bien. Su profe. Gracias.